Ella es la doctora Andrea Amaya Martínez. Es licenciada en Educación Primaria por parte de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, profesor J. Jesús Romero Flores. Además tiene una maestría en Educación Inclusiva por parte de UMED y un doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación, egresada de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Además, es asesora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, tallerista en materia de inclusión, técnico en urgencias médicas por parte de la Universidad La Salle de Cuernavaca, cofundadora de la Organización Internacional Pachamama for the Future, miembro del Consejo Internacional de la Agenda 2030 para la Sociedad y mil cosas más. Siempre está activa en todas estas cuestiones en apoyo de la sociedad. Pues ya no le doy más rodeos, le doy la bienvenida a la doctora Andrea. Buenas tardes y gracias por aceptar nuevamente la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Beto. Pues muy contenta de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que siempre hay que tomar estas oportunidades para poder alzar la voz en este tipo de espacios educativos. Y pues de verdad que es muy agradable estar nuevamente con ustedes. Gracias. Pues a partir de ahora el espacio es todo tuyo. Voy poniendo tu presentación y puedes disponer de todo el tiempo que gustes. Ok, muchísimas gracias. Pues primero que nada, como ya lo mencionabas, pues mis estudios han variado mucho a lo largo de mi corta vida, ¿verdad? Pero pues creo que vamos en lo básico, en lo esencial. Siempre hemos pugnado por defender el medio ambiente, los valores, derechos humanos. Entonces pues casi toda la carrera está encaminada hacia este punto. Y de ahí partimos precisamente porque últimamente pues los estudios que he tenido se centran en lo que tiene que ver con educación. Y nosotros sabemos pues que la educación es fundamental para el engrandecimiento de los pueblos. Ya nos lo recordaba nuestro ilustre compañero Benito Juárez, presidente de México. Y desde este punto partimos que primero que nada pues la educación tiene que ser de calidad, porque la educación defectuosa es la que lleva a la miseria de los pueblos. Y hoy en día pues sabemos que a través de todos los cambios naturales, globales, sociales que se han tenido a través del mundo, pues es necesario tomar medidas para no agotar los recursos naturales que tiene el planeta. Y es por ello que debemos enfocar nuestras acciones, nuestra educación y todos nuestros planes a nivel global para la sostenibilidad. Que seamos sustentables, sostenibles, para que podamos seguir viviendo y conviviendo de una mejor manera con todos nuestros recursos. Y bueno, de ahí partimos precisamente en la premisa de valorar cuáles son todos los conceptos que tienen que ver con educación, porque mucha gente piensa que educar y enseñar es lo mismo. Entonces, hace poco estaba platicando precisamente con varios compañeros que la mayoría de la gente cuando tienen hijos no nacen sabiendo ser padres. Sin embargo, pues ellos hacen el mayor esfuerzo de acuerdo a los usos, costumbres que han llevado en su familia, en su contexto social, familiar, escolar, y es por ello que pues toman esta pugna de educar. Y sin embargo, la mayoría pues considera que es importante que tomen una educación formal en las escuelas, en centros especializados, para que se pueda educar. Es por ello que educar y enseñar no es lo mismo. Tiene que ver con la raíz etimológica que proviene del latín, que es educar. Educación, su significado tiene que ver con la crianza, con la alimentación, con la instrucción. Y al mismo tiempo que nosotros alimentamos, instruimos, o sea que vamos dando, la educación tiene que ver con extraer o sacar algo del hombre. De esta manera se entiende que la educación es un proceso cíclico que tiene que ser recíproco al mismo tiempo. Es por ello que al momento que nosotros estamos enseñando, que estamos alimentando, instruyendo, es por lo mismo que esperamos que del mismo modo la persona que estamos instruyendo sea capaz de producir un beneficio para la sociedad.
Esto tiene que ver con todo el proceso de la educación, no simplemente es dar información o poder instruir o capacitar. Se tiene que sacar algún producto, algún beneficio para la humanidad. Entonces, ahora bien, si sabemos que la educación tiene que ver con dirigir, encaminar, que tiene una acción, ¿no? Que siempre tiene que haber un guía, un docente que vaya a facilitar este camino, pero también tiene que ver con desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales, morales, éticas de los niños, jóvenes, adultos, porque sabemos que la educación nunca se acaba, la enseñanza tampoco. Siempre estamos formándonos, siempre estamos aprendiendo algo nuevo y como cada día que estamos viviendo, pues tenemos que poner en práctica precisamente toda esta educación que nosotros aprendimos desde jóvenes, niños, hasta nuestros días. Con base en ello, entendamos que la educación es un derecho humano fundamental. La Declaración de los Derechos Humanos lo coloca en cuarto lugar como el derecho a la educación que debe proporcionarse a los individuos y a las sociedades. Estamos hablando desde un punto de vista que tiene que ser individual y a la vez colectivo. No solamente conocimientos, sino capacidades también para que seamos críticos y nos podamos convertir en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarnos al cambio. Esto es un punto muy importante porque pues nos ayuda a contribuir a la sociedad, economía y cultura, y más adelante vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso de adaptación y cómo la sociedad en la que nosotros vivimos, en nuestra ciudad, en nuestra familia, nos hemos ido adaptando poco a poco a los fenómenos que han surgido a lo largo de la historia y hasta nuestra actualidad. Entonces, el derecho a la educación es reconocido como uno de los 5 derechos básicos culturales para que entendamos la magnitud que tiene que ser y que los mismos pueblos han decidido que desde la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, la educación sea base fundamental para la sociedad. Del mismo modo, la UNESCO nos comenta que la educación pues tiene, como ya lo comentamos, no solamente se trata de enseñar, tiene ciertas pautas, tiene características, fines y objetivos propios de la misma, que no tiene que ser memorística ni discursiva, como sabemos que a la mayoría de nosotros nos enseñaban en la escuela, por ejemplo. La educación es más allá de aprender no solamente las tablas de multiplicar o los verbos conjugados, tiene que ver más allá con nuestros ideales y nuestros principios como humanos. Y según esto, pues también tiene que estar basada en el contexto de cada uno de nosotros. Nos menciona la UNESCO, y es un punto que me gusta mucho tratar, que el problema de la educación no solamente es educar, criar o enseñar, porque eso todo el mundo lo podemos hacer. Todos estamos capacitados para lo que sabemos poder transmitirlo, sino que el individuo tiene que socializar, tiene que interiorizar todas estas partes que nosotros estamos contribuyendo para con él y que tiene que ir de fuera hacia adentro y de igual manera introducir los conocimientos del niño o niña y que ellos nos tienen que aportar. Entonces volvemos al mismo punto que la educación tiene que ser recíproca, tiene que formar a los individuos para que logren objetivos tanto individualmente como colectivamente. Este proceso, la idea o la intención es pues pretender el perfeccionamiento del individuo como persona y la inserción de esto en el mundo cultural y social. Como sabemos, pues somos entes sociales, no nos mandamos solos y es por ello pues que es imprescindible que nos formemos para convivir con las demás personas. Radica mucho, tiene que ver con los valores, con los ideales que nos vayamos formando, ¿no? Nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a la igualdad, y con base en ello pues nos vamos a dar cuenta cómo es que la educación va surgiendo a través de los años hasta llegar a este punto en donde se hace una revalorización para saber qué es lo que se necesita hoy en día. Y de acuerdo a estos principios, la UNESCO primero compone 6 objetivos que tiene que ver pues con la educación, con la calidad que se le puede estar impartiendo en todos los países que se han convenido con esta institución.
como puede ser la atención y la educación de la primera infancia. Si se dan cuenta, esto tiene que ser prioritario en la educación, porque entendamos que pues los niños son quienes vienen a aprender, quienes vienen a conocer, quienes no tienen la experiencia de vivir en este mundo y requieren esta educación o este aprendizaje, tanto los conocimientos, las experiencias de los mayores. Entonces, por ello que siempre va a ser primordial o van a ser de los primeros conceptos que se toma en cuenta para la educación, que tiene que ser la primera infancia. Después viene la básica, que es primaria universal, atender necesidades de los jóvenes y adultos, que vamos por etapas. Es necesario mejorar los niveles de alfabetización que tengan los adultos, porque ya lo comentábamos, de repente en los periodos históricos que hemos tenido acontecimientos, ya está próximo a celebrarse el aniversario de la Revolución Mexicana y pues es un ejemplo claro de cómo la educación pues fue decayendo hasta un punto que el analfabetismo creció muchísimo en nuestro país y tuvieron que intervenir con políticas, con leyes, con estructuras pedagógicas para que se pudiera regularizar precisamente la educación en analfabetismo y poder pues llegar al punto en donde estamos ahora. Del mismo modo, pues aquí ya entramos en materia de la paridad, igualdad entre los sexos de la educación. Como nosotros sabemos, volvemos a los antecedentes históricos, pues de repente nuestro país no estaba muy alineado con algunos valores en paridad de género y todavía nos ha costado un poco de trabajo en las zonas rurales o en las zonas marginadas que las niñas puedan tener este derecho a la educación, que puedan ejercerlo plenamente sin tener que disponer de otras labores del hogar que muchas veces pues los adultos le toman en cuenta para que los dispongan. Y sobre todo pues calidad de la educación. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos principios nos van a llevar a lo que ahora en la ONU, en la UNESCO, pues han tomado como objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo pues pugnan, son 169 metas y es una agenda que está planeada para que llegue precisamente al 2030, que se puedan cumplir estas 169 metas que están divididas en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales, bueno, cada país que está alineado con la ONU hace acciones mediante las cuales pues puedan favorecer estos objetivos, como lo es pues cero pobreza, no pobreza, cero hambre, salud y bienestar. Y en el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de esta magnitud y de esta importancia es la educación de calidad. En este objetivo nos vamos a encontrar con varias pautas, con varias metas que son necesarias para llegar a este estatus o no el estatus, sino el punto de referencia al que se pretende tener un estándar para con los países. Por mencionarlos y que no se queden atrás, pues los objetivos de desarrollo, por ejemplo, el número 5 es igualdad de género, el 6 es agua limpia y saneamiento, el 7 es energía asequible, trabajo económico y crecimiento, el número 8, el número 9 es industria, 10 que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, el 11 que son las ciudades no sostenibles y no contaminantes, consumo responsable el 12, acción por el clima 13, agua, la vida en el agua que es el número 14 y en la tierra el número 15, paz, justicia y instituciones sólidas en el número 16 y en el número 17 pues tiene que ver con todos los que contribuimos con los objetivos de desarrollo sostenible que ya han puesto en práctica nuestro gobierno de todo federal y a su mismo tiempo pues que los que estamos inmiscuidos en este programa pues ya lo trabajamos en los diferentes estados de la República y los municipios. Entonces, sin más, ahorita en este momento nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con educación de calidad y vamos a ver cómo no está peleada precisamente con esta parte de la sostenibilidad. ¿Por qué es importante la educación? Ya lo comentábamos, es la clave para alcanzar no solamente este objetivo, sino todos los demás, porque entendemos que cuando una persona puede acceder a una educación como tal, como ya lo descubrimos desde lo que viene su raíz etimológica, el cómo tiene que ser un proceso recíproco, el cómo tenemos que enseñar, educar para la sociedad,
pues se puede escapar del ciclo de pobreza, se puede mejorar la salud, se puede mejorar la igualdad de género, se puede tener un mejor ambiente. Entonces, por consiguiente, la educación nos va a contribuir a reducir las desigualdades, a lograr la igualdad de género, empoderar a las personas precisamente de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sobre todo sostenible. Porque no nos sirve de nada a lo mejor tener salud individual si colectivamente pues nos vamos a encontrar dentro de una situación que esté fuera de nuestras manos. De igual manera, la educación pues es fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, entre las naciones, a crear sociedades más pacíficas, ¿no? Claro está que las normas de convivencia en todo el mundo de repente nos suenan mucho por los conflictos bélicos que se han suscitado en los últimos días y sin embargo pues todavía tenemos la idea de creer que la paz, que el diálogo, pues que son una opción viable para llegar a un punto de acuerdo en donde las comunidades, los pueblos, pues puedan llegar a algo más pacífico, que no dejemos solamente que los líderes tomen estas decisiones para nuestro pueblo, para nuestro país. Ahora sí, entrando en materia de lo que tiene que ver el objetivo número 4, que es educación de calidad, aquí nos encontramos con 6 puntos importantes. Recordemos que estos 6 puntos vienen a través de las necesidades de la UNESCO y que ahora los retoman en 2010 con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en el primer punto volvemos con las infancias, que es la enseñanza primaria, secundaria, que sea gratuita, equitativa y de calidad. Sabemos que la gratuidad en México ha sido un tema muy controversial, ya que de repente entran en cuestiones, que si hay cuotas, que si no hay cuotas, que porque el sostenimiento de las escuelas, que el pago a biblioteca. Entonces, la idea es que esta educación básica se pueda llegar a un punto en el que tiene que ser totalmente gratuita, equitativa en el sentido que cualquiera pueda entrar, independientemente de género, sexo, raza, nacionalidad, clase social y sobre todo de calidad. Esta es una palabra muy grande que nos ha costado a todos los que estamos inmiscuidos en este proceso de educación, pero que vamos trabajando poco a poco para que se pueda lograr, ¿no? El punto número 2 es los servicios de atención al desarrollo de la primera infancia, como lo comentábamos, todo lo que tiene que ver con preescolar. En el 3 está la formación técnica profesional superior, igualmente de calidad, que enseñemos pues con los objetivos que son válidos, que son aprobados, en toda la que tiene que ver con enseñanza universitaria, que sea de verdad algo que se vea que es de calidad, que tenga el valor necesario para sustentarlo y poder decir tengo un título universitario. En el 4 están las competencias necesarias, en particular, por ejemplo, las escuelas técnicas, profesionales, para que se pueda acceder al empleo. Sabemos que no todos tienen la oportunidad de acceder a una educación universitaria, sin embargo, pues que se ofrezcan diferentes métodos para que puedan terminar o que puedan acceder a un empleo digno. En el 5 está eliminar las disparidades de género, ya lo comentábamos, hemos tenido situaciones en donde en México todavía se ven situaciones de que las niñas tienen que atender labores domésticas y no les es posible acceder 100% a una educación básica e incluso superior, ¿no? Aquí se incluye lo que tiene que las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, niños en situaciones de vulnerabilidad y todos los grupos que son vulnerados por la misma sociedad o que son discriminados, las personas migrantes, las personas con discapacidad, que no haya discriminación si eres de la comunidad LGBTIQ+. En el punto número 6 está alfabetización y aritmética, que son los principales materias por los que la ONU está interesada que puedan desarrollarse en todos los países que lo conlleva. Y en este punto tiene que ver con las becas, con los docentes calificados y construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños. Aquí entra específicamente
para las personas con discapacidad, diferencias de género, y no solamente se incluye en eso, sabemos que los centros educativos pues tienen que ser de acceso para todas las personas, ¿no? Sabemos que en la primaria iba nuestra abuelita a vernos bailar y no podía pasar porque eran 50 escaleras. Entonces, esto tiene que cambiar de una forma que los espacios sean correctos, adecuados, que nos ayuden en la formación de niños, jóvenes y adultos. Y en el punto número 4.7, que es el que nos interesa en esta ocasión, tiene que ver con promover el desarrollo sostenible. Este punto lo desarrollamos para que de aquí a 2030, que precisamente es la agenda que nos está llevando hacia este punto, aseguremos que todos los alumnos adquieran los conocimientos tanto teóricos como prácticos y necesarios que son para promover el desarrollo sostenible. Entonces, no solamente se va a tratar de que adquieran los conocimientos, sino que también los pongan en práctica. Tiene que ver con el desarrollo sostenible y todo el estilo de vida. No solamente se trata de realizarlo en las escuelas. En un momento más, pues vamos a ver algunas acciones que se pueden hacer en los centros escolares y al mismo tiempo, pues en nuestro día a día en casa. Tiene que ver el desarrollo sostenible con los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la distribución de la cultura al desarrollo sostenible. Todo esto tiene que ver precisamente englobado en la educación de calidad. Eso es lo que se está pugnando, estos son nuestros principales objetivos y con lo que los nuevos planes y programas de las escuelas de educación básica pues están trabajando porque el gobierno ya está inmiscuido precisamente en lo que tiene que ver con la agenda. Al inicio de esta charla, de esta conferencia, hablábamos de la capacidad de adaptación de los seres humanos. México y yo creo que Latinoamérica ha pasado por situaciones en donde ha tenido que adaptarse. Hay fenómenos naturales, sociales, a los que no hemos podido tener nosotros mismos una capacidad de respuesta y hay veces que tenemos que adaptarnos a las situaciones que están sucediendo. Es imperativo mencionar que estos desastres naturales, controversias sociales, las mismas guerras, la pandemia, pues ¿qué nos lleva a mejorar nuestro sistema educativo? ¿Por qué? Porque finalmente la educación está hecha para adaptarnos. Está hecha para que a través de todos estos cambios nosotros podamos avanzar, aprender de nuestros errores, aprender de lo que nos está sucediendo en el mundo social, global, natural, económico y tengamos en cuenta y valoremos en dónde estamos, cuál es nuestra posición y qué es lo que necesitamos mejorar. Esto es un proceso educativo. Esto es una enseñanza tal que la estamos viviendo en nuestros días. Al atravesar la pandemia, pues nos dimos cuenta que fue un fenómeno tan grande que afectó económicamente, natural, a todos los recursos, que si bien mejoraron, bueno, ahora que regresamos parece ser que no hubo cambio, que no hubo nada más allá. Necesitamos volver a retomar cuáles son las consecuencias que nos puede dejar el tener una educación defectuosa, el que no sepamos adaptarnos, el que no sepamos sobrevivir, que es la idea en la que tenemos que llevar a cabo nuestra educación para con los demás, para con la sociedad, pues nos vamos a dar cuenta que los fenómenos globales van a seguir surgiendo y que si no actuamos en este punto, que si no preparamos a las generaciones actuales, a las nuevas y a las que pues dicen es que ya estamos viejitos, ya para qué, no, todos tenemos y es necesario que llevemos a cabo acciones en este momento. Todos podemos contribuir hacia la sostenibilidad para entender que los países más vulnerables frente al cambio climático pues son los que en cuestión de educación no hemos avanzado como se quisiera. Es por ello que necesitamos hacer esta invitación
para darnos cuenta de que los cambios son para bien, pero necesitamos aprender, necesitamos educarnos con ellos y saber que estas mismas repercusiones que se están dando a lo largo de todos los continentes, pues ha sido modificaciones de nosotros mismos y que nuestra educación defectuosa pues nos ha llevado hacia estos momentos. Hacia este mismo punto ya entendimos que la educación pues tiene que ser básica, tiene que ser fundamental. Y ahora inmiscuyámonos en el punto de educación ambiental, que es este proceso que tiene que ver con la formación de la ciudadanía hacia los conceptos, habilidades, actitudes para una convivencia armónica entre seres humanos, la cultura y el medio ambiente. Tiene que ver con todo lo que nos rodea, no solamente es plantas y animales, tiene que ver con el aire, tiene que ver con el oxígeno, con nuestro suelo que produce los alimentos. Yo creo que hemos visto suficientes películas, por ejemplo Interestelar, donde ya no podían cosechar, que se estaba quedando el mundo sin comida debido a la destrucción del suelo que ya no podía producir. Entonces, ¿de qué nos va a servir saber conocimientos o tecnológicos si no tenemos los recursos naturales para seguir subsistiendo y sobreviviendo? Porque es importante la educación ambiental. En México, el artículo número 13 de la Ley General de la Educación precisamente nos menciona que el respeto y el cuidado al medio ambiente tiene que estar orientado hacia la sostenibilidad, para entender la relación que hay en la naturaleza, los temas sociales, ambientales y económicos y cómo está ligado, así como nuestra responsabilidad para las acciones que estamos ejecutando que nos puedan ayudar a garantizar su preservación y promover estilos de vida sostenibles. Lo que ya veíamos en la Agenda 2030 ya está escrito en nuestra Constitución, ya está escrito en la Ley General de Educación, y es por ello que todos los actores que estamos inmiscuidos en los contextos educativos debemos prestar atención y poner en cuenta todos estos conocimientos, todo lo que sabemos hacia unos estilos de vida sostenibles. Parte de los objetivos de la educación ambiental tiene que ver con la toma de conciencia de todos. No solamente es de los niños, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, porque son quienes se van a quedar. Todos, desde el director de una institución, desde los directivos de Secretaría de Educación Pública, regidores, supervisores, jefes de sector, tenemos que pugnar por proyectos que sean sostenibles, tomar conciencia, tener los conocimientos necesarios. Es fundamental que nos capacitemos. Si no sabemos cómo hacer algún proyecto, alguna política, hasta un simple taller, pues vamos a capacitarnos para obtener esos conocimientos con las actitudes, aptitudes necesarias que poco a poco se vayan desarrollando para poner en práctica todo lo que tiene que ver en el marco de la educación ambiental. Necesitamos una capacidad de evaluación. Nosotros en las escuelas muchas veces vemos evaluación sinónimo de examen. Evaluación tiene que ver en qué estoy fallando, qué puedo hacer de una mejor manera, qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Esto es como una prueba de test de saber, a ver, por dónde me estoy yendo, hacia qué lado, hacia qué rumbo. Tal vez me estoy yendo hacia una parte en exceso, ¿no? Sabemos que todo en exceso es malo. Pero saber qué es lo que está pasando en nuestros centros escolares, en nuestros centros de trabajo, sea cual sea, evaluarnos y poner en práctica de nuevo, pues, estos proyectos que tengan que ver con la educación ambiental y sobre todo buscar la participación de todos los actores. No solo se trata, vuelvo a repetirlo, de los alumnos o de quienes estén enseñándose, educándose, no. Tiene que ver con promover la participación de las personas que realizan el aseo, las personas administrativas, de todos los que están de apoyo en las escuelas, en los centros escolares, en bachilleratos, universidades, en las mismas instituciones gubernamentales, que se requiera de verdad pues una participación
para que todos estén promoviendo educación ambiental. En este sentido, no solamente la educación se va a enfocar en lo que tiene que ver la educación formal, que es la que nosotros conocemos como todos los centros escolares, sino también la educación no formal, pues está de acuerdo con estos mismos principios. Ahí tenemos a los jóvenes chicos que se llaman Scouts de México, cualquier organización, asociación que promueva tanto el medio ambiente, el feminismo, colectivos. Yo creo que todos buscamos un fin común, y qué mejor hacerlo pues con los medios y las bases de tener una educación sustentable o sostenible, que nuestras campañas no dañen o no estén chocando con el medio ambiente, con todos los propósitos que tienen para mejorar la conservación de los recursos naturales. Estos son algunos de los proyectos que se pueden realizar en espacios escolares, porque generalmente pues estas pláticas son dirigidas a los maestros, directivos, supervisores, que se encuentran directamente en contacto pues con los alumnos. Sin embargo, pues también les comentaba que podemos pugnar para que nuestros directivos, ¿no? Por ejemplo, director de educación primaria en el estado, de educación preescolar, no se diga pues de toda la dirección que tiene que ver con las escuelas, en general Secretaría de Educación Pública y otras dependencias, pues que se pugnen, ¿no?, por tener estas políticas públicas donde se metan los valores de la educación sostenible en cada uno de los centros de trabajo, no solamente escuelas, sino en general en todos. Yo ponía de referencia esta película que se llama Una verdad incómoda para futuras generaciones, pero ya somos el futuro. Entonces estamos en medio del cambio climático. Si se pueden dar cuenta que las mismas estaciones del año han cambiado, verano ya no es verano, ya empieza a llover o más tarde o más temprano, el frío cuando debería llegar pues los principales días, ahorita ya lo estamos sintiendo, a veces tarda más, a veces tarda menos, el calor está aumentando, entonces estamos llegando a puntos que la humanidad pues no había vivido desde la última glaciación. ¿Para qué esperar? ¿Para qué estar en un punto de no retorno cuando podemos enseñar y enseñarnos a nosotros mismos a contribuir con nuestra cultura y con nuestros hábitos de día a día que sean sostenibles y sustentables? Es por ello que la idea es que nosotros mismos que estamos en los espacios, que se pugnen por políticas públicas, que se puedan meter a los organismos educativos, que se capacite a los docentes y a todos los actores que están inmiscuidos en el contexto educativo, y sobre todo que esto nos ayude para influir en los planes y programas, que sea obligatorio, que sea algo que así como enseñamos lengua materna, así como enseñamos matemáticas, historia, geografía, pues que al mismo tiempo se meta de lleno una educación sostenible para todos. Involucrarnos y cumplir claramente con nuestros roles, qué es lo que me toca hacer y participar. Muchas veces en campañas políticas suelen hacer plantaciones, por ejemplo, de árboles, y dicen, bueno, vamos a ir a reforestar, vamos a dar 500,000 arbolitos, suman a toda la gente, sacan las fotos y los arbolitos se quedan ahí. Nadie los cuida, nadie los riega y ahí se quedaron. Entonces, principalmente en nuestro estado, que es Michoacán, tenemos una serie de problemas con lo que tiene que ver con la deforestación, ya que, bueno, hay mucha corrupción y en este proceso, pues, sabemos que Michoacán es exportador de madera. Sin embargo, sí sería necesario que hubiera una regulación precisamente de esta medida de control que tiene que ver con la deforestación, y que nosotros enseñemos a las comunidades que están cerca de ahí, que es pues donde me ha tocado trabajar, cuál es el beneficio y cuáles son las repercusiones que tiene la tala inmoderada de madera, y que si hacemos una tala, bueno, pues que tenemos que cumplir ahora sí con las recomendaciones o con las leyes que están dispuestas, pero ya sobre un reglamento, ¿no? Que es plantar árboles, cuidarlos, seguir
reforestando nuestros espacios, manteniéndolos limpios, cuidando nuestro suelo. No solamente se trata de plantar aguacate para exportarlo en el Super Bowl, entonces hay que cumplir con estas partes que tienen que ver con sustentabilidad. Como lo mencionaba, dentro de los centros escolares, pues es evitar los plásticos de un solo uso y desechable. Que ya viene la kermés, compra los desechables. Que viene Navidad, compro desechable. Que viene el Día de las Madres, desechable. Y el desechable, pues sabemos cuánto tiempo tarda, que sí es muy económico, pero al mismo tiempo, si promovemos nosotros que cada niño lleve sus platos, sus vasos, sus cubiertos, pues cambiamos el hábito, cambiamos el chip y obligamos a las mismas familias a que disminuyen y que eviten sobre todo los plásticos de un solo uso. Promover los talleres de reciclaje, huertos escolares, hay mucho material en nuestros espacios educativos, hojas, cartones, bolsas, lo que podamos encontrar. Hay muchas escuelas que tienen los suficientes espacios para hacer compostas y que esa misma tierra ellos lo pueden usar para seguir plantando, sembrando, para hacer algún emprendimiento, no sé, el poder en un momento dado hacer un proyecto para vender plantitas, para poder vender la tierra, ¿no? Entonces tenemos que sacarle el máximo provecho a estos proyectos que nos ayuden verdaderamente incluso a nuestras escuelas. Concienciación del cuidado de la luz y el agua. En la mayoría de los centros escolares que me ha tocado estar, pues no se cobra la luz, ¿no? Sabemos que hay un convenio, Secretaría de Educación Pública, con, no sé si sea CFE o alguna dependencia que tenga que ver con electricidad, y pues no se cobra. Y sin embargo, no por el hecho de que no paguemos la luz no la vamos a cuidar. He visto escuelas donde la luz se queda 365 días del año 24/7 prendida y decimos, bueno, finalmente no la estás pagando, pero sí la estás consumiendo, y el hecho de consumirla significa que hay que producirla, y para esto pues implica recursos naturales, los empleos, el trabajo, el costo. Lo mismo con el agua. Michoacán y principalmente Morelia están en una situación crítica, que pues se nos está acabando el agua, nos lo estamos acabando, la que tiene que ver con la potable. Y en muchos centros escolares, el mío también quiero mencionarlo, hay días en donde ya no hay agua. Es un problema realmente para la sanitización, una, y dos, pues en general la salud de los chicos, que sabemos, bueno, hay escuelas que son de 600, 700 alumnos, y todos, si no es que el 80%, pues se utilizan los sanitarios una vez al día. ¿Qué pasa si no hay agua? Pues se convierte en un problema muy grande de verdad para las autoridades educativas, y vienen más costos, vienen situaciones de problemas. Entonces yo creo que hacia una cultura de sostenibilidad en donde se pueda, ahora por ejemplo, los proyectos que vi que construyeron domos en la mayoría de las escuelas, pues es algo muy bueno, porque toda el agua que pueda caer en el domo, si lo mantenemos correctamente con filtros, que esté limpio, pues en los mismos tubos, en lugar de llevar solamente esa agua al drenaje, pues la podemos utilizar para el riego de nuestras plantas, para los mismos sanitarios. Solamente es cosa de que pongamos en práctica pues estos proyectos. Del mismo modo, en los espacios que no son centros educativos, que son oficinas de gobierno, dependencias públicas o incluso privadas, es necesario tomar estas medidas. Evitar a toda costa los plásticos de un solo uso, cero desechable, cero botellas de agua. Utilicemos los termos. Ahora en Navidad, si hay la oportunidad, regalar termos, tazas, y promover que se usen lo que tenemos y no estar comprando desechable, o no producir más basura, no generar más basura de la que ya tenemos. Igualmente, yo lo veo mucho en Secretaría de Educación Pública, que tienen montones y montones y montones de hojas que muchas veces ya no sirve, y que de repente se empiezan a meter insectos, que se mojan, que por la humedad, entonces solamente generan pues más basura. Todo ese papel se puede mandar a reciclar en centros especiales, una, y dos, las alternativas que hay de no generar más papel. Si sabemos que estamos en el entorno digital, pues tratar de irnos un poco más, de aprender, de valorar todo lo que tenga que ver con la tecnología digital, y tener los papeles en digital y no en físico, para no usar tanto papel.
Igualmente la regulación, como lo comentábamos, de papel, luz, agua, que muchas dependencias pues no se les cobra, y proyectos energéticos a corto y a largo plazo. Si sabemos pues que ahí se usa más agua, más luz, pues tener alguna otra fuente de energía que nos la pueda proporcionar. Sendas voltaicas, algunos calentadores solares, que dependan más de recursos como es el sol, que son recursos renovables. Y todo esto lo podemos hacer tanto en los centros educativos como en los centros administrativos y de las autoridades mismas, no solamente de la educación, sino en general, en especial el municipio. Y de vuelta a los objetivos de desarrollo sostenible, entendemos que desde este punto de la educación de calidad, pues va a surgir la base para completar todos los demás. Ya lo veíamos aquí que cuando nosotros educamos, enseñamos, bueno, pues no tiene que haber esta discriminación de género, no tiene que haber de razas, de credo, nacionalidad, ¿no? La educación tiene que ser global, tiene que ser para todos, tiene que ser gratuita. Tenemos que asegurar que que los niños, que los jóvenes pues tengan este acceso de verdad garantizado a la educación, ¿no? Si hay una frase muy controversial que casi siempre cuando lo discutimos con papá, nos dice, bueno, ¿por qué si te obligan a hacer servicio militar, por qué no te obligan a estudiar? ¿No? Entonces garantizar precisamente esto para que pueda haber reducción de las desigualdades. Entendamos que todos somos personas con diferentes características y pues que son diferentes oportunidades que se ha dado a través de nuestra vida. En el objetivo número 5 y 6 pues ya lo veíamos, el cómo podemos cuidar en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, el agua, la luz, promover por acciones que tengan que ver con energía eólica, energía solar, desconectar aparatos, o sea, saber realmente cómo es que funciona la electricidad, cómo la estamos consumiendo y de dónde viene, para fortalecer y favorecer pues que nuestro centro pueda ser sostenible y sustentable. El uso en cuestión de el trabajo decente y crecimiento económico, pues hemos visto que a lo largo de los últimos 4 o 5 años pues se han puesto programas, emprendimientos donde la gente trata de buscar estos productos que sean reusables, reutilizables, ¿no? Y desde el mismo punto que los supers dejaron de dar bolsas de plástico, ya tienes que llevar tu bolsa, pero la mayoría de las bolsas son verdes, de un color verde fluorescente, y dices, bueno, tardo más en producir, contamino más para producir este verde fluorescente que cualquier otro color. O sea, hacer nuestros mecanismos inteligentes de compra de víveres, que se puede hacer a granel, que lo podemos hacer programado. Si nosotros nos anticipamos, nos organizamos, esta va a ser una manera, es más económico, es más sencillo y menos contaminante para tener todos nuestros víveres del hogar. El separar, el reciclar, favorece mucho. He escuchado muchos comentarios, por ejemplo, que la gente nos menciona que ellos separan la basura, pero que a la hora de entregarla, pues se revuelve. Entonces, también es ver ese mecanismo con los quienes están en la mesa, por ejemplo, del municipal, de todo lo que tiene que ver con desperdicios, y ellos mismos lo separan porque les conviene separar, porque de ahí mismo surgen algunos otros ingresos en cuestión de plástico, papel, cartón, aluminio, el vidrio. Entonces sí es necesario, a lo mejor que nos puede tardar un poco más o podemos separarla, pero va a ser algo que nosotros vayamos creando de hábitos para nuestro día a día. De igual manera, en la situación del objetivo número 11, 12 y 13, que tiene que ver con el clima, el consumo responsable y las ciudades sostenibles, pues es pugnar por elementos que ya no sean de plástico. Sabemos que el mar ahorita se puede encontrar casi prácticamente un país dentro del océano de plástico, y que hemos encontrado plástico hasta nuestra comida, en los peces, en el mismo alimento que nosotros damos, el agua que consumimos. Hay microplásticos que se nos están yendo a nuestro interior, al cuerpo, a la sangre, que no es bueno para nosotros. Entonces es preferible
que sepamos cuál es el correcto consumo, que disminuyamos los plásticos y que pensemos, si nosotros nos ponemos a planear, incluso, ¿sabes qué? Voy a ir a tomarme un café, llevo mi termo, llevo mi topper, llevo mis bolsas, si ya sé que en un momento los voy a utilizar, bueno, pues es hacernos conscientes y a cargo de cuál va a ser nuestro consumo. Eso tiene que ver pues con la economía. ¿Y cómo vamos a saber de nuestra economía? Por medio de la educación. Entonces todos los conceptos que tengamos en cuenta, que practiquemos hábitos diarios en la escuela, fuera de la escuela, en la educación formal y en la no formal, pues tiene que ser a favor de no solo del medio ambiente, sino de una vida sostenible. No significa que dejemos de tener en cuenta los recursos. Se trata de que, consumo un recurso, lo tengo que volver a hacer, y esto es muy fácil de explicar a los alumnos. En el caso de los videojuegos, por ejemplo el Minecraft, sabemos que si de repente estoy en una isla y talo todos los árboles, bueno, me voy a quedar sin recursos. Es por eso que es necesario volver a plantar, es por eso que es necesario poner los animales en un ambiente, en un entorno que estén correctos para nuestro propio beneficio. Lo que comentábamos no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los seres vivos, ya lo comentaba con el suelo, las plantas que finalmente son de donde nos alimentamos, porque no nos alimentamos más que de plantas, animales y todo lo que sale de la tierra y de la naturaleza. Entonces, si echamos a perder esta parte, pues no importa el dinero que tengamos, va a haber un punto en el que no vamos a poder comer, no vamos a poder alimentarnos y por ende, pues nuestra especie se va a ir hacia una cultura de la extinción. Hay que evitar estos factores a través de la educación. Y por último, estos son de los más importantes, que tiene que ver con la paz, la justicia e instituciones sólidas. Si nosotros conocemos grupos de personas que se dedican a este tipo de emprendimientos, que son sostenibles, que son sustentables, que promueven talleres, vamos a darles el espacio, la oportunidad. He visto muchas escuelas en las que hemos ido a tocar puertas y decir, por favor, nos permiten dar algún taller, alguna plática, alguna charla que tenga que ver con sostenibilidad, que tenga que ver con medio ambiente, y muchas veces se nos han cerrado las puertas. Entonces, por eso es imprescindible tener este tipo de espacios en donde podamos tener la opción de que nos den las puertas abiertas para ayudarles a conocer todos los proyectos, los factores, los talleres, incluso con unas pláticas de 15 a 20 minutos, pues es una contribución grande para los alumnos, para los maestros, los docentes y todos los directivos y las autoridades que tienen toma de decisión en nuestros centros educativos. Y sobre todo, pues hacer esta alianza, ¿no? Sabemos que nuestros chicos, y yo lo menciono mucho en clases, están varias asociaciones. Para ellos el deporte pues siempre va a ser una opción. Sin embargo, no a todos los niños, bueno, les favorece el deporte. Están los grupos de Scouts de México, que tiene que ver mucho con el desarrollo y crecimiento físico, moral, sensible e intelectual de nuestros alumnos y que promueven el contacto con la naturaleza. Algunas de nuestros compromisos que debemos tomar pues es informarnos acerca de cuáles son las medidas, cuáles son las leyes, qué estamos haciendo en nuestros espacios, poner el ejemplo. Si yo estoy hablando no usar desechable, pues de verdad no hacerlo, sino decirles, miren, se puede hacer de esta manera, y dar cuenta a los demás que efectivamente podemos tener una vida libre de desechables, de plásticos, solamente priorizando o tomando un poco más de conciencia acerca de nuestro día a día. Plantar y cuidar, aparte de ser algo que beneficia al ambiente, mentalmente nos ayuda a tener plantas, tener este pequeño compromiso cercano con la naturaleza, pues nos hace hasta respirar mejor. Y sobre todo conversar de todos los temas polémicos que creemos que están sucediendo en medio ambiente, no solamente de que tenga que ver con sustentabilidad, puede ser de género. Ya vimos la guerra después de pandemia, qué pasó con la educación, qué opinan los papás, qué opinan los maestros, las autoridades, la sociedad en general, y poder establecer metas y objetivos para que puedan llenar estas expectativas, y no solamente las de ellas, sino cumplirlas y mejorar nuestra sociedad. Es por ello que a lo largo de este tiempo se han creado las mismas instancias, ya sea públicas, privadas. Nosotros tenemos muchos cursos, principalmente por ejemplo en ECOSE, nos ofrecen alternativas gratuitas para todas las escuelas, desde educación preescolar, hay cuadernillos,
hay material didáctico y es totalmente gratis. Los cursos que hay ahí no nos llevan más de 15-20 minutos, nos dan una constancia de participación y pues nos enseña cómo podemos promover nuestra cultura de educación ambiental en las escuelas, con ayuda pues de todas las instituciones que vemos también aquí. Parte de estos objetivos, ya para ir cerrando el tema, pues se trata de que nosotros en nuestra cultura, educar es importante, pero al mismo tiempo tenemos que enseñar. Educar es más que nada de casa y enseñar pues ya lo recibimos a veces en las instituciones formales. El transformar, el no hacer siempre lo mismo, no estar en la rutina también es bueno, también ayuda. Si vemos que algo nos está saliendo mal, pues vale la pena cambiar de estructura, de punto de vista y transformarnos. Esas acciones van a inspirar a otra gente, se los aseguro. Con una o dos acciones que hagamos va a promoverlo y al mismo tiempo vamos a conectarnos todos para poder innovar y hacer pues que nuestros objetivos, nuestros proyectos, las acciones que nosotros tomemos para con nuestra escuela, no solamente ambientales, sino de lectura, de matemáticas, que nos ayuden a tener una verdadera educación de calidad, que es lo que estamos buscando para el 2030, pues que tengan todos estos conceptos. Y finalmente, creo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestros años, nuestra experiencia que hemos tenido, ya seamos docentes, seamos miembros de la sociedad, ingenieros, tomadores de decisiones, jóvenes, adultos, todos tenemos algo que enseñar. Desde los chicos que juegan videojuegos y que los grandes ya no los entienden, a viceversa. Entonces, esta experiencia es buena y es por ello que yo siempre les pido que conversen, que charlen, que platiquen con su contexto más cercano, con sus amigos, su familia, quienes están con usted, los compañeros de trabajo, que muchas veces, bueno, no somos amigos, pero pues nos vemos todos los días, entonces somos compañeros. Todos tenemos algo que enseñar y por lo tanto todos tenemos que aprender. Sin embargo, la decisión pues es tuya. La decisión es de cada uno de nosotros si lo queremos hacer, si lo queremos realizar. Yo pongo pues es un pequeño espacio, nada más un lapso, para tomar en cuenta que es necesario reforzar las acciones en torno a la educación ambiental, que es prioritaria y que es tan necesaria como la alfabetización y la aritmética. Entonces, de esta manera, bueno, pues voy concluyendo, me despido, son mis redes sociales. En la mayoría de mis páginas, bueno, yo comparto convocatorias para jóvenes, para niños que pueden participar en derechos humanos, en educación, en ambiental, en diversas plataformas en donde casi todo, la mayoría siempre va a ser gratuito, podemos participar con pequeñas acciones y la recompensa pues es muy grande, la satisfacción de poder hacer algunos proyectos por el planeta, por la educación, por nuestros jóvenes y no solamente por los nuevos, sino también porque los que ya están, ¿no? Porque finalmente a mí no me gustaría ver que nuestros padres o nuestros abuelos pues sufrieran ahorita esto cuando pues ya les tocó a ellos su vida y que también ellos son responsables de todo lo que las consecuencias que ha tenido tanto la educación como el ambiente a nivel municipio, estado, país y no se diga pues todo el mundo. Entonces, pues bueno, de esta manera me despido y muchísimas gracias por la invitación, Beto, también al doctor Iván Jacinto que siempre me considera para estas ponencias. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Andrea, siempre se aprende algo nuevo con usted. Y pues ahí dejo sus redes sociales para que se comuniquen con ella. Hay aquí algunos comentarios. Mil gracias, esta transmisión queda aquí guardada, por si llegaron un poquito tarde, la vean desde el principio, en cuanto terminemos, pueden verla y compartirla con sus amigos, con sus conocidos. Nos vemos en un ratito más. Chau, chau. Gracias, doctora. Gracias. Listo. Te dejo, voy con el otro invitado. Cuídate mucho. Perfecto, nos vemos. Hasta luego.